Buenos días, hermanos. Dice el Salmo 145, los ojos de todos esperan en ti, y tú le das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Que nuestros ojos puedan mirar al Señor cada día y esperar en Él, en este ratito que compartimos juntos como pueblo, pero también que podamos hacerlo cada día de nuestra vida, en cada circunstancia, en todo tiempo que nos toque vivir, que sepamos que podemos poner nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Hola Iglesia, ¿cómo están? Bueno, yo soy Connie y les quería mandar un saludo desde Argentina, de parte mía y de mi familia. Nos extrañamos muchísimo y espero que estén pasando un tiempo re lindo en familia durante este tiempo de cuarentena. Un saludo. Nie rozdzielnie дай мне плачь о том, что невзгоды постигли тебя, что весну долгожданно придет она, успокоит неверно Христа. А весна, но прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, какая она, та весна, что искупленных ждет. Кто юные годы свои посвятил на служение его Творцу, но ты в старости будет тут помнить весну, тогда искренне Богу служи. А весна, но прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, какая она, та весна, что искупленных ждет. Умнички, молодцы. Buen día, bienvenidos a todos al culto de hoy, a este momento de alabanza y de adoración. Bueno, esperamos que este tiempo podamos recibirlo con alegría, con felicidad y con gratitud. Las canciones están pensadas por este tema de ser agradecidos y de esta felicidad que nos genera ya poder estar en tiempo de desescalada y que bueno, a partir de esta semana ya se empiecen a retomar las actividades, así que bueno, de nuestra parte muchísima felicidad y espero que podamos transmitirla y que podamos ofrecerle una ofrenda hermosa al Señor. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.
eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Ante ti vengo, Señor. Tan solo una cosa quiero decir. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Por todo lo que me das y bendiciones que no puedo ver. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Con el corazón yo te alabaré y en cada canción siempre te diré gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios. Por lo que has hecho en mi ser, por llenar con tu luz mi oscuridad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sanaste mi enfermedad, borraste todo el dolor y maldad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Con el corazón yo te alabaré y en cada canción siempre te diré gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios. La verdad, tantas cosas para darle gracias a Dios, ¿verdad? Un tiempo tan precioso de poder alabar al Señor y reconocer todo lo que Él hace, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias una vez más por tus bendiciones, aún por aquellas que no podemos ver. Señor, gracias por aquellas cosas que esperamos pronto volver a disfrutar, Señor, como el encuentro con los seres queridos y el disfrutar, Señor, de toda la creación que tú has hecho para nosotros. Gracias, Señor, por los que has cuidado en este tiempo de pandemia. Gracias, Señor, porque aún en medio de la prueba pudimos ver tu mano y tu protección sobre nuestras vidas. Señor, y háblanos en este día a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Es el último tema de lo que venimos hablando acerca del fruto del Espíritu, de la obra del Espíritu en realidad. Comenzamos a hablar de la obra de regeneración, de la obra de salvación del Espíritu y de esta obra que es producir su fruto en medio de nuestra vida.
esta serie que comenzamos hablando acerca de cada una de estas características del fruto del Espíritu, terminamos hoy quizás con esta que es el colorario, la amalgama de todas las demás características, que es el dominio propio o la templanza. Como decíamos, este fruto del Espíritu, algunas cosas que ya hemos mencionado. Primero, es un fruto. Obviamente, por lo tanto, no tiene que ver con nuestro esfuerzo, ni con nuestra capacidad, ni con nuestra entrega, ni con nuestra determinación, sino con ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce en nosotros de su fruto. Esto es estar unidos a Cristo. Recordamos esa imagen de Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A veces, cuando nos preguntamos cómo tengo que hacer para tener más fruto del Espíritu, en realidad tendríamos que preguntarnos cómo permanecer más en Cristo y dejar que el fruto sea una consecuencia de ello. También dijimos que como todo fruto es un proceso. Ningún árbol da su fruto de un momento para otro. Todo requiere un tiempo, una madurez, una flor, un fruto, y después poder ver la fruta madura. Es un proceso. Pablo decía: sufro dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si cuando una mujer queda embarazada, sabemos que hay vida desde el momento mismo de la concepción, ese momento en que se unió el óvulo con el espermatozoide, ya hay vida, pero esa vida se tiene que formar, se tiene que desarrollar hasta que puede ver ese fruto a la luz. Así Pablo decía acerca de Cristo en nosotros. Y la meta es poder llegar a ser como Cristo, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. El apóstol Pablo dice allí en la epístola a los Corintios: mirando nosotros cara a cara, como en un espejo, la gloria misma del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su propia imagen, como por el Espíritu Santo. Ese es el propósito del obrar de Dios en nosotros. No es hacernos más religiosos, sino hacernos más parecidos a Cristo. Y el tema del dominio propio es, como decíamos, sin dudas la última de las características, pero en cierta manera la que engloba a todas las demás. No tenemos que confundir el dominio propio con el demonio propio. Algunos tienen ese tipo de fruto, pero el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo es aquel que da esta característica. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya hemos visto que cada una de las características de este fruto del Espíritu es una característica de Dios. El amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la humildad, la mansedumbre. Obviamente también el dominio propio. El Espíritu Santo es espíritu de dominio propio. Así que una vez más vemos el carácter de Dios en este fruto. Y como fruto no depende de nosotros su naturaleza, pero sí depende de nosotros el cultivarlo. Es interesante pensar que uno puede tener un árbol de manzanas, pero no todos los árboles de manzana dará la misma manzana. Dará manzanas de por sí, porque la naturaleza del árbol de manzana es dar manzanas. Pero habrá algo que el que la cultiva, que aquel que tiene su huerta, aquel que cuida del árbol, que lo poda, que lo riega, que lo desmaleza, que les quita los microbios estos que andan en las manzanas. Obviamente dará diferente tipo de manzana un mismo árbol. Y eso tiene que ver con el cultivo de ese fruto. Así que el fruto no depende de nosotros porque es un fruto del Espíritu, por un lado. Pero por otro lado, es algo que nosotros tenemos que cultivar. Dice 2 de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, etc. O sea, acá el apóstol nos habla de algo que tiene que ver con nosotros, porque dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo toda atención, poniendo toda nuestra capacidad, añadid. Es como una escalera en donde vamos apoyando un peldaño encima de otro, lo que nos muestra acá Primera de Pedro. Y vamos añadiendo a la fe, que es nuestra primer encuentro con Dios, que es lo que necesitamos para ser salvos, que es nuestro paso del nuevo nacimiento. A ello le vamos agregando piedad, que tiene que ver con nuestra adoración, y virtud, conocimiento, dominio propio. Es algo que vamos agregando al carácter cristiano, como decíamos, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esto un poco para desmitificar también esta idea de que, bueno, que solamente Dios produce todo en mí y que nada tengo que ver yo en el fruto del Espíritu. Nada tienes que ver en su naturaleza, pero sí tienes que ver en cómo lo cultiva. Tenemos esa responsabilidad en nuestra vida. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, ¿no sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando aquí, describiendo esta carrera del cristiano, pero está hablando acerca del dominio propio, porque dice que todos los que corren, de todo se abstiene. A eso se refiere el dominio propio. Es la capacidad dada por el Espíritu, cultivada por nosotros, de tomar las decisiones correctas, de abstenernos de aquellas cosas que nos hacen mal en bien de un futuro mejor, en bien de un logro mayor. ¿Por qué las personas pueden abstenerse de aquellas cosas que le causan placer o que les causan buen gusto? Pues la única manera por la cual nos abstenemos es porque queremos alcanzar una meta mayor. A eso se refiere el dominio propio. ¿O ustedes piensan que los atletas no tendrían ganas de comer un cuchinillo o comer unos macarrones o poder comer comidas de esas que son tan ricas aquí en España, un buen cocido o comer una fabada? Pero seguramente ellos se abstienen de eso, no porque no les guste, sino para alcanzar una meta mayor, para poder correr la carrera que tienen por delante. En cierta manera, el dominio propio tiene que ver con la continencia, las cosas que me refreno por un bien mayor. Esto tiene mucho que ver con la disciplina. Y la palabra disciplina tiene la misma raíz que la palabra discípulo. Y ninguno puede ser un discípulo si no asume ciertas disciplinas. Y nadie se puede disciplinar si no tiene dominio propio. Si el dominio no es propio, o sea, si hay un dominio propio, entonces hay un dominio que ya no es propio. Y ahí nos tendríamos que preguntar, ¿qué domina nuestra vida? Si yo no puedo dominar mi vida, si yo no puedo dominar mis impulsos, si yo no puedo dominar mis palabras, entonces, ¿qué lo domina? ¿Qué es lo que gobierna? Bueno, en algunos casos puede ser que gobierne nuestra carne, que gobierne nuestros propios deseos, la autocomplacencia. Hago todo lo que me da ganas de hacer. Si me causa placer, lo hago. No me pongo a pensar si es lo correcto o lo incorrecto, simplemente lo hago. Si tengo ganas de decir algo, lo digo. No evalúo si va a ser dañino o si va a ser positivo, si va a edificar o si va a destruir. Si me quiero comprar algo, lo compro. No evalúo si encaja en mi economía o en mis posibilidades de gasto. Y muchas veces nos vemos con personas que no tienen dominio propio ante todas estas circunstancias. Simplemente se autocomplacen. O simplemente viven en el libertinaje. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que quiero. Y obviamente eso está totalmente contrario al dominio propio. ¿Saben lo que dice la palabra? En Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu
no tiene rienda. Está interesante, ¿verdad? Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquellos que no tienen dominio propio, aquellos que no son capaces de decir que no a aquellas cosas que no son convenientes, son como una ciudad cuyos muros están derribados. Es una ciudad expuesta a ser invadida y a ser saqueada. Así es el alma del hombre que no le puede decir que no a nada. Y a veces encontramos excusas. ¿Cómo le voy a decir que no a esto si era una oferta tan oportuna? ¿Cómo le voy a decir que no a esta tentación si era algo que estaba servido en bandejas? El dominio propio es lo que necesitamos para poner límites a nuestros propios deseos y muchas veces deseos pecaminosos. A veces no nos es tan difícil discernir entre lo que es pecado y no es pecado, entre lo malo y lo bueno. ¿Saben cuál es lo más difícil a veces? Discernir entre lo bueno y lo mejor. Porque por lo general cuando tenemos que negarnos a algo que lo consideramos malo, bueno, si nuestra vida espiritual está más o menos madura, lo podremos hacer. Pero ¿qué hay cuando la decisión es entre lo bueno y lo mejor? Y encontramos esta excusa. ¿Qué tiene de malo? Claro, lo bueno no tiene nada de malo. La verdad es que hay cosas a veces que nos tenemos que negar que no tienen nada de malo. Y esa es la pregunta siempre, ¿verdad? Eso es a lo cual la gente quiere llegar. Eso es lo que preguntan. ¿Qué tiene de malo? La pregunta no es qué tiene de malo. La pregunta es si lo bueno se transformó en enemigo de lo mejor, en el plan y en el propósito que Dios tenga para nosotros. Como decíamos, una vida sin límites, una vida sin dominio propio, va a traer graves consecuencias en la economía, en las relaciones, en la familia, en la iglesia. La falta de dominio propio seguramente es peor que el COVID-19. Y tomar conciencia de esto, tomar conciencia de que nosotros necesitamos tener dominio propio, hace que ya no le echemos la culpa a todos los demás. Echarle la culpa a los demás está de moda, desde la época de Adán. Desde aquel tiempo en el Edén ya estaba de moda echarle la culpa a los demás. Pero cuando yo tengo dominio propio, entonces ya no le echo la culpa a nadie. Ya no es que me han hecho enojar. Me enojo porque quiero. Ya no es que me han ofendido. Si me ofendo, me hago cargo y soy responsable porque tengo dominio propio sobre mi vida. La falta de dominio propio no tiene que ver con la edad. Es cierto que se va formando y se va trabajando en el carácter de la persona, pero no tiene que ver con la edad. Basta con esa excusa que muchas veces usamos cuando pensamos en los jóvenes y decimos, es que no lo pueden evitar, no lo pueden controlar. Pareciera que las hormonas son el dominio propio de los jóvenes. Y quiero decirte que no es así. Quiero decirte que no tenemos que seguir pensando que las cosas externas a nosotros son más fuertes que nuestro dominio propio, porque justamente por eso es un fruto del Espíritu. ¿Por qué las personas no pueden evitar la tentación? ¿Por qué las personas naturales no pueden escapar de los lazos del diablo a los cuales están cautivos? ¿Por qué la Biblia dice que somos prisioneros, esclavos del pecado? Porque no podemos tener dominio propio. No tenemos dominio propio porque el dominio de nuestra vida lo tiene otro. Lo tiene el príncipe de este mundo y lo tiene nuestra carne. Pero si somos hijos de Dios, si hemos abierto nuestro corazón a Cristo y le dejamos que el Espíritu Santo llene nuestro ser, entonces Él nos dará dominio propio para alinear nuestra vida a la voluntad y a los planes de Dios. Dominio propio en la economía, dominio propio en las relaciones, dominio propio en la sexualidad. El dominio propio es, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a vivir con dominio propio? Bueno, el mundo se vería puesto pata para arriba, ¿verdad? Todo sería tan diferente. Si en vez de dejarnos guiar por las circunstancias y tentaciones de este mundo, dijéramos, yo me niego a esto, yo renuncio a esto, porque tengo dominio propio sobre las cosas que quiero para mi vida. Otro término que habla de dominio propio es la templanza. Y la templanza es el carácter probado. Como un hierro se templa.
Y cuando hay un hierro que está templado, pues ese hierro puede recibir y resistir muchísimos más golpes y muchísima más fricción, porque es un hierro templado. Una espada, por lo general, se hace con hierro templado, para que esa espada sea resistente y cortante. Un carácter templado, un carácter probado, un carácter que no se dobla ante cualquier viento que venga, sino que se mantiene firme. Por eso el dominio propio consiste en una voluntad fuerte, superior a los deseos, que busca conseguir algo mejor. ¿Qué nos motiva a cultivar el dominio propio? Porque tienes que tener una motivación, porque lo fácil es no tener dominio propio. Lo fácil es dejarte arrastrar por tus impulsos. Lo fácil es dejarte controlar por tu carácter. Lo fácil es dejarte guiar por tus propias palabras, la primera que se te venga a la cabeza. Lo fácil es dejarte llevar. Pero ¿por qué tendríamos que cultivar entonces el dominio propio? Por tener una meta mejor, por tener un anhelo mejor. Pablo vivía su vida como alguien que corría una carrera y tenía una meta a la cual llegar. Jesús tenía una agenda de vida. Jesús tenía un propósito para el cual había venido y él tenía en claro su objetivo. Por eso él muchas veces tuvo que dejar lo bueno por escoger lo mejor. Fue así que resistió al diablo luego de 40 días en el desierto. ¿Por qué no transformar las piedras en pan? ¿O por qué no tirarse del pináculo del templo? ¿O por qué no adorar a Satanás y ya tener los reinos del cielo? ¿Por qué pudo resistir? Porque él tenía dominio propio, cultivado en función de su propósito mayor. Así fue que él pudo decidir ir por las aldeas y los pueblos cuando la gente le estaba buscando y reclamando, y él decía, no voy a ir allí, voy a ir a otros pueblos y aldeas porque también necesitan conocer el mensaje. Fue así que escapó de la multitud cuando querían coronarle rey y se fue en medio de ellos. Fue así como se encaminó a Jerusalén a pesar del ruego de sus discípulos, que nada malo te acontezca. Pero él tenía dominio propio en su propósito. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A eso se refiere dominio propio. Estar dispuestos a ir al propósito y al plan de Dios, a ir a que nuestras vidas agraden a Dios a pesar de nuestros propios deseos. El dominio propio nos capacita para que llevemos adelante la tarea que Dios tiene para nosotros. Pablo le diría a Timoteo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le decía, aviva el fuego, sigue con la tarea, no renuncies, porque Dios te ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Muchos grandes logros quedaron frustrados por falta de dominio propio. Muchas carreras universitarias frustradas, muchas empresas quebradas, muchos libros inconclusos, muchas relaciones rotas, simplemente porque ha faltado el dominio propio para llegar a la meta del proyecto. ¿En qué áreas de tu vida necesitas dominio propio? Quizás dices, pues en todas. Y en verdad en todas las áreas de nuestra vida necesitamos dominio propio. Pablo le escribía a Timoteo y le decía, pero no tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Usa el dominio propio para la piedad. Esta palabra piedad viene de ser devoto y denota aquella actitud caracterizada en pos de agradar a Dios. Una actitud caracterizada en pos de agradar a Dios. Esto es adoración. Y Pablo dice, utiliza el dominio propio en todo lo que tenga que ver con tu estilo de vida que agrada a Dios. Disciplínate para agradar a Dios. Disciplínate para la piedad. Pero no agradamos a Dios los domingos, ¿verdad? En un rato que estamos allí frente al ordenador. No agradamos a Dios solamente en los cultos. Cada área de nuestra vida necesita agradar a Dios.
Necesitas agradar a Dios con tus palabras. Necesitas agradar a Dios con tu economía. Necesitas agradar a Dios en tus relaciones personales. Necesitas agradar a Dios en cuanto hagas. Por lo tanto, necesitas dominio propio en todas las áreas de tu vida. Puede que tengas disciplina o dominio propio en algunas áreas. Quizás en este tiempo de pandemia esto ha puesto en evidencia mucho esto del dominio propio. Algunas personas me decían, yo me sigo levantando a la misma hora que me levantaba cuando tenía que ir a trabajar porque no quiero perder mi disciplina. Otros no sabían ni en qué día vivían. No sabía si eran lunes, martes, si eran las 3 de la tarde, las 5 de la mañana. Les daba igual. A ver, no teníamos disciplina. Estamos llegando a la etapa de levantamiento de cuarentena. ¿Y sabes qué me estoy pensando? Que hace 60 días mucha gente decía, en este tiempo de cuarentena voy a leer los libros que nunca leí. Voy a orar el tiempo que nunca oré. Voy a leer la Biblia como nunca la leí. Y pasaron los 60 y tantos días de cuarentena. Tendrán que volver a trabajar y ¿sabes qué? El libro todavía está en la repisa. La Biblia todavía tiene polvo. ¿Por qué? Porque no tuvieron dominio propio y disciplina en las áreas de su vida. El dominio propio nos permite estar alejados de la esclavitud del pecado. Y como decíamos antes, incluso elegir entre lo bueno, lo mejor. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué? Porque Pablo ya tenía a alguien que dominaba su vida. Él tenía dominio propio y por lo tanto él no iba a dejar que las demás cosas le dominaran, aunque sean lícitas. Es interesante. La persona sobria, la persona centrada en Dios, es una persona que tiene dominio propio. Es cierto que no nos gusta mucho hablar de esto, o no nos gusta pensarlo desde el punto de vista de la disciplina. Nos gustaría que el dominio propio nos cayera como un balde de agua fría al salir de casa. Pero el dominio propio no viene así. El dominio propio Dios te lo siembra con el Espíritu como una pequeña semilla en tu alma. Y tú debes ir cultivándola. Debes ir haciendo que florezca hasta que puedas ver plenamente su fruto. No nos gusta que nos hablen de disciplina, porque cuando empezamos a hablar de este tema ya sabemos que algunas cosas tendremos que dejar de hacer para empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Y algunas cosas que tenemos que dejar de hacer no necesariamente, como decimos, son malas, sino que solamente no son lo suficientemente buenas para el propósito de Dios en nosotros. El fruto del Espíritu, Dios lo ha sembrado en tu corazón cuando le has abierto la puerta de tu vida a Él. Pero ese fruto tiene que crecer, madurar, tiene que ser un fruto maduro del cual otros puedan comer y al cual puedas reflejar la gloria de Cristo en tu vida. Porque ese es el propósito de Dios para nosotros, que Cristo sea manifestado en ti y que Cristo sea manifestado en mí. Que el fruto del Espíritu pueda ser una evidencia de la obra transformadora de Dios para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, porque un día, Señor, abrimos nuestro corazón y el Espíritu Santo de Dios vino a morar a nuestro espíritu y nos dio testimonio de que somos hijos de Dios. Pero, Señor, queremos que ese Espíritu Santo llene todo nuestro ser, inunde cada área de nuestra vida. Y, Señor, ese fruto precioso, con cada una de sus virtudes, con cada una de sus características, se manifieste en nosotros. Que las personas puedan ver en nosotros el fruto de tu Espíritu, porque por el fruto se conoce el árbol. Así, Señor, nosotros seamos hijos e hijas tuyos que manifiestan ese fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.